¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos a revisar nuestra pregunta en Twitter que tiene que ver con esas últimas imágenes. Aquí está. Además del creciente reclamo social por la liberación de Milagros Sala, la ONU solicitó la excarcelación de la líder argentina, quien ya cumple 1000 días presa. ¿Por qué se niega el gobierno de Mauricio Macri a escuchar la petición? Opine. El asesinato de líderes sociales ha tomado fuerza en la región colombiana de Putumayo. Se conoció que el pasado 8 de octubre fue asesinado el líder de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica, Otto Valenzuela. Todo esto lo vamos a ver en contexto de movilizaciones por la Semana de la Indignación y la Asamblea Legislativa de los Pueblos en Colombia. Conozca más en nuestro primer tema del día. Valenzuela sufrió un impacto de bala, según denunció Janet Silva, integrante de la asociación de la que el líder era miembro. Señaló que Valenzuela estaba trabajando en la minga comunitaria y luego se retiró a su vivienda, donde momentos después se escucharon disparos. La policía alegó que no podía acercarse a la zona y delegó en la comunidad la responsabilidad de la recolección de evidencias, labor que corresponde a las autoridades. Con este hecho, suman 4 los líderes sociales y 3 los indígenas asesinados en menos de 48 horas en Colombia. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, advirtió en un comunicado sobre el creciente número de asesinatos a líderes sociales en ese país. El funcionario afirmó: la ONU atestigua que los asesinatos y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos no han cesado en lo más mínimo. Insto al gobierno colombiano a invertir esta tendencia, que es fundamental para proteger los derechos humanos. Los recientes asesinatos ilustran la falta de vergüenza de los asesinos y la necesidad apremiante de movilizar las instituciones del Estado para prevenir y procesar estos crímenes. Otra de las principales preocupaciones expresadas por la misión de verificación es la reintegración económica de los excombatientes. La gran mayoría no tiene más perspectiva económica que el estipendio mensual que reciben del gobierno colombiano, que culmina en agosto de 2019. Paola Fernández nos amplía la información. Te saludo, Paola. El pasado fin de semana ha sido, digamos, que uno de los más violentos en Colombia, a juzgar por el número de asesinatos a líderes sociales e indígenas. ¿Qué dicen los sectores sociales y el Estado colombiano de esto? Así es, Rey, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Miren, y es que solamente en los últimos días, recordemos, fueron asesinados 3 indígenas, también en el departamento de Putumayo, donde asesinaron a este último líder, Otto Valenzuela, pero ya se había registrado además el asesinato de 3 integrantes de la familia Rivera. 2 de ellos lideraban no solamente procesos campesinos, sino el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito. Esto ha despertado indignación entre las diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, que ya reiteradas oportunidades le han pedido al gobierno nacional que garantice la vida de estos líderes sociales. 170 de ellos han sido asesinados en lo corrido del 2018. Y un poco también lo que preocupa es que no solamente hay una vulneración hacia estos líderes sociales, sino también hacia las comunidades que pactaron un acuerdo con el gobierno nacional, que también quedó en el acuerdo de paz, y es la sustitución de cultivos de uso ilícito. A propósito de este tema, Rey y televidentes, se realizó un bloqueo desde las 4 de la mañana en las vías del norte de Santander. Esto para reclamarle al gobierno nacional que atienda las necesidades no solamente de los líderes sociales, sino también de estas comunidades que están en completo abandono. El único sustento que tienen son estos cultivos de uso ilícito y ahora son víctimas de los grupos al margen de la ley que se disputan las rutas del narcotráfico, pero también de las intervenciones militares, ya que las arremetidas del ejército han dejado heridos y graves vulneraciones de derechos humanos a estas comunidades que reclaman sus derechos. Además, también el anuncio del gobernador de Antioquia, quien ha solicitado oficialmente al gobierno nacional que le dé luz verde para avanzar con el uso de glifosato en estas zonas de cultivos. Todos estos temas preocupan, y esto en el marco de la Asamblea Popular de los Pueblos que se está realizando en Colombia. El llamado entonces se eleva para que no haya el uso del glifosato, para que haya una sustitución concertada de los cultivos de uso ilícito, pero también
para que se proteja la vida de estos líderes sociales que siguen siendo amenazados, muchos de ellos víctimas del desplazamiento forzado, pero que también están perdiendo la vida a causa de la lucha que lideran en el territorio colombiano. Completísimo ese reporte, Paola, muchísimas gracias. Vamos ahora a revisar las cifras de asesinatos a líderes sociales en Colombia. En lo que va de año, incluyendo a Otto Valenzuela, se contabilizan 170, cifra mayor que igual periodo del año pasado. En 2017, en total se contabilizaron 190 asesinatos de líderes sociales. En 2016, año en que se firman los acuerdos de paz entre la otrora guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano, se contabilizaron 115 asesinatos. Dicho esto, desde enero de 2016 hasta la actualidad han sido asesinados 475 líderes sociales. Movimientos sociales denuncian que hay un exterminio dirigido sobre todo hacia ese sector. Colectivos defensores de derechos humanos abogan por la paz y le exigen al gobierno proteger la vida de los líderes. Pero como le decíamos al inicio, estos asesinatos se dan en el contexto de la Asamblea Legislativa Popular, un evento que busca reunir los históricamente excluidos en mesas temáticas sobre problemáticas que aquejan al país. Movimientos sociales dieron un balance sobre la situación social y política que vive Colombia, rechazan las prácticas del neoliberalismo, se posicionan a favor de los pueblos originarios. En plenaria han buscado establecer una estructura de lucha desde las organizaciones de base. El evento se desarrolla en el marco de la Semana de la Indignación también, durante la cual la víspera, grandes movilizaciones estudiantiles a las que se adhirió la Asamblea Popular se realizaron a nivel nacional para exigir mejor educación. Se esperan entonces más movilizaciones durante el resto de la semana contra el asesinato de líderes sociales que han calificado como un exterminio. Se metía el gobierno neoliberal y paramilitar de Iván Duque, que es un títere, una marioneta de Álvaro Uribe, es un llamado urgente a que el pueblo colombiano se organice, se articule y se movilice. Por eso la Asamblea Legislativa y Popular de los Pueblos es la oportunidad para que las comunidades se encuentren, dialoguen y presenten perspectivas en cuanto a la movilización social. El tema de la violación de los derechos humanos en Colombia es múltiple en diferentes aspectos, parte del abandono estatal, desde el racismo estructural al cual hemos sido sometidos las comunidades afrodescendientes, pero además de eso también por la persecución a líderes, por la exclusión también estatal. Recordamos nuestra pregunta del día. Además del creciente reclamo social por la liberación de Milagro Sala, la ONU solicitó la excarcelación de la líder argentina, quien ya cumple 1000 días presa. ¿Por qué se niega el gobierno de Macri a escuchar la petición? Opine, liberen a Milagro, es una de las etiquetas que están posicionadas durante esta jornada. Y nuestra imagen del día se genera en Estados Unidos, una escena de destrucción en Mexico Beach, Florida, después del paso del huracán Michael, que ahora es tormenta tropical. El fenómeno dejó en esa región 2 muertos y cuantiosos daños materiales. Con esta impresionante foto nos vamos a la pausa. Recordemos que la víspera se cumplió un mes desde el inicio de la huelga general indefinida del sector laboral en Costa Rica. ¿En rechazo a qué? Bueno, pues al plan fiscal impulsado por el gobierno de Carlos Alvarado Quesada. Algunos sindicatos han vuelto a sus puestos, sin embargo otros sectores como el educativo se mantienen firmes en rechazo a este plan. De ello vamos a hablar en nuestro segundo tema del día. Nosotros pagamos a diario los impuestos y quieren meternos más, entonces nosotros estamos aquí en las calles, no de vagos, estamos defendiendo nuestros derechos, porque bien merecidos los tenemos, porque somos nosotros los trabajadores quienes tenemos en pie a este país. La lucha se traslada ahora al Poder Judicial. Los manifestantes y los sindicatos esperan rehacer su aprobación o se rechace la aprobación, en primer debate de la Asamblea Legislativa. La férrea oposición al denominado combo fiscal radica en que para los huelguistas los nuevos impuestos, así como la disminución de los gastos sociales, afectará directamente a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables del país. Falta entonces el segundo debate en la Asamblea. Allí entonces se espera el rechazo de esta ley. Es lo que opinan los manifestantes, porque en primer debate, recordemos, fue aprobado. Más temprano, nuestro corresponsal Fernando Francia nos enviaba el siguiente reporte. Gracias, un gusto estar en contacto con vos.
La intensidad ha bajado un poco después de que varios sindicatos han retirado la actividad de huelga propiamente, aunque mantienen el rechazo a al paquete fiscal, al combo fiscal que se está en estos momentos en trámites legislativos. Pues los trámites legislativos son las consultas que se están realizando a distintas instituciones públicas a quienes afecta el paquete fiscal, este paquete de 4 leyes que se ve en la Asamblea. Son 84 páginas de textos de articulado. Después de esas consultas vendrá la posible consulta de constitucionalidad a la Sala Constitucional, que deberán firmar 10 diputados para realizarla, y eso podrá llevar 30 días. Así que por eso es que han bajado las tensiones, aunque siguen los educadores en huelga, siguen algunos otros sindicatos en huelga, y además hay una actividad en las distintas municipalidades del país, que son 82, que se han estado pronunciando en contra del paquete de impuestos del plan fiscal. Son 33, casi en pocas horas podrían ser 35 de las 82 municipalidades que ya se han declarado en contra de ese texto. Pero todo estará por resolverse en la Sala Constitucional, y por eso, aunque mantiene la huelga el sector educación, que es el sector más grande del empleo público, pues de alguna manera ha bajado los impactos diarios de actividades. Se mantienen actividades regionalizadas y se han anunciado que pronto habrán más manifestaciones en las calles céntricas de San José. Le agradecemos entonces a Fernando este reporte. Y en paralelo se está desarrollando una asamblea sindical donde se ha ratificado la disposición de continuar la huelga indefinida hasta que se conozca la resolución en segundo debate, como le explicaba anteriormente, sobre la constitucionalidad del plan fiscal. Hoy hemos tenido una asamblea exitosa. Una asamblea con una excelente participación de la ANDE, donde estuvieron compañeros hasta de la zona sur, los cuales se vinieron ayer. 900 personas. Esto fue maravilloso, donde la democracia de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras demostró que continuamos en un movimiento de huelga. El movimiento de huelga sigue indefinido. Estamos con los compañeros de ANDE, SEC y APSE en este movimiento porque el magisterio se mantiene en huelga, y además estaremos hasta que sepamos cuál es la resolución de la segunda instancia con respecto al tema de la legalidad o ilegalidad del movimiento. Compañero y compañera andina, la ANDE respeta posiciones. Estaremos defendiendo a todo aquel andino y andina que continúa con nuestra lucha. Ni un paso atrás. ¿Cuál va a ser el cambio en las estrategias de movimiento? Queremos trabajar en las comunidades, queremos trabajar con las instituciones de cada comunidad, queremos trabajar con la familia costarricense, porque la gente necesita escuchar el por qué estamos peleando y el por qué hemos causado algunas molestias. La gente tiene que entender que esta es una lucha por Costa Rica y todos somos responsables de luchar contra el 20.580. ¿Se mantiene la unidad con las otras organizaciones del magisterio? Bueno, el Magisterio Nacional, esperemos que todos los compañeros, tanto de ANDE, de APSE y del SEC, continuemos unidos en esta lucha. Un mensaje para la gente que todavía está en las zonas, que está en la lucha y que no vino a esta actividad, pero que sabe que la lucha continúa. Compañero y compañera andina, que hoy usted está en la calle, que hoy usted lucha en contra del proyecto 20.580. La ANDE está con usted. La ANDE continúa en el movimiento de huelga indefinido y ni un paso. Es importante recordar de qué va esta reforma fiscal, origen de la huelga general que ha cumplido un mes. El proyecto busca la conversión del impuesto de ventas del 13% a un impuesto al valor agregado o IVA con la misma tasa, incluyendo algunos productos antes exentos. También incluye la disminución de beneficios salariales a trabajadores públicos, lo que afectaría su poder adquisitivo. Prevé la exoneración del IVA a ciertos productos y servicios, lo que termina beneficiando a los más pudientes, pues son quienes más consumen. Dichas exoneraciones podrán permitir con mayor facilidad la evasión fiscal por parte de los más ricos. Esta reforma, cuyo objetivo, según el presidente Carlos Alvarado, es estabilizar las finanzas y generar confianza en los mercados inversores, ha sido duramente criticada, como vemos, por los más pobres y la clase trabajadora de ese país. Vamos a ver ahora otras noticias que también han formado parte del acontecer de este jueves. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales.
Actualizamos información con Alina Duarte. Para el gobernador de Florida, Rick Scott, el huracán Michael, ahora tormenta tropical, fue un monstruo absoluto. Se habla de 5 muertos y cerca de 1 millón de hogares y negocios sin electricidad. Tienen la fotografía también. Alina Duarte, miren esta instantánea que nos muestra nuestra colega de parte de lo acontecido en el costero estado de Florida. Las penetraciones del mar, incluso automóviles, han llegado hasta esos lugares ocupados por las aguas. Pablo Pérez, contra la corrupción inmobiliaria se manifestaron habitantes de barrios y pueblos originales desplazados por megaproyectos y lo que ellos llaman la mafia inmobiliaria en México. Un tercer tuit nos llega de Luis Tavera. En Venezuela avanza el plan Vuelta a la Patria, un programa de asistencia social para que los venezolanos maltratados en el exterior regresen a su país. Ya suman 7.907 connacionales que han sido beneficiados con el plan y aparece entonces la lista de los países donde está en ejecución el plan Vuelta a la Patria. Por último, vemos este reporte en Twitter que nos envía Edu Marín, acuerdo entre el gobierno y Unidos Podemos para los presupuestos 2019, entre otras medidas incluyen la subida del salario mínimo a 900 euros mensuales. Ahora deberán buscar el apoyo de los nacionalistas para la mayoría parlamentaria. Vamos a escuchar a Edu. Saludos desde Madrid. El Gobierno y Unidos Podemos han llegado a un acuerdo para presentar los presupuestos generales del Estado de 2019 al Congreso de los Diputados. Tienen ya con este acuerdo 151 diputados que se aseguran su apoyo en el Congreso, pero les hace falta 25 más. Entonces tendrían que obtener el apoyo de los nacionalistas para llegar a los 176 escaños que suponen la mayoría absoluta. Entre las medidas más destacables de estos presupuestos están la de la subida del salario mínimo interprofesional de 736 euros al mes actuales hasta los 900. Además, también subiría el impuesto del patrimonio para las grandes fortunas, para aquellas de más de 10 millones de euros, subiría al 1%. También las pensiones subirían de acuerdo con el índice de precios al consumo y un 3%. Las pensiones mínimas también se equipararían. Las bajas de maternidad y de paternidad y además serían intransferibles. Y además, si triunfan estos presupuestos, los ayuntamientos podrían tener la potestad de regular los precios del alquiler de la vivienda en el centro de las ciudades o en aquellas zonas más conflictivas y donde más está subiendo el precio del alquiler. Son las principales medidas, como decimos, son medidas sociales, según defiende el Gobierno, y que además, dice el Ejecutivo, que suponen un balance positivo de más de 3.000 millones de euros. Vamos entonces a nuestro tema en desarrollo. Movimientos sociales en Argentina se movilizan hoy exigiendo la liberación de la líder Milagro Sala, quien cumple 1000 días de injusto encierro por un gobierno que dice defender los derechos humanos en el continente. Marina Pañuti nos tiene la actualización. Marina, ¿qué se sabe de la movilización a esta hora? Saludos a estudios y bueno, nos encontramos en unas horas complejas, en unas horas en donde se cumplen 1000 días de la detención arbitraria e ilegal de la dirigente barrial de la organización Tupac Amaru. Bueno, nos encontramos justo a metros de lo que sería la Casa Provincial de Jujuy. Como verán, está con una fuerte movilización policial. Todavía no entendemos por qué, porque acá todos los que se han manifestado pacíficamente, lo han hecho desde el obelisco hasta este lugar. Si podemos mencionar, entre ellos están el Partido Piquetero, el Comité de Liberación de Milagro Sala, ESMAT Automotor, las 2 CTA, Frente para la Victoria, Federación Tierra y Vivienda, CTD, Movimiento Territorial de la Liberación, Unidos Organizados, FETRAE, que es una de las federaciones que nuclea las cooperativas, la Cámpora y la Tupac. Lo importante de destacar también es que mañana a las 12 en el Centro Cultural de la Cooperación van a proyectar un documental que se llama Milagro la Película, que está dirigida por la periodista Cintia García, y también estarán hablando diputados y distintos oradores sobre la lucha de esta dirigente social que está encarcelada injustamente hace 1000 días por la justicia provincial y por, obviamente, el poder que tiene Gerardo Morales en la provincia. A ustedes, compañeros.
Muchas gracias, Marina, por esta actualización. Pasamos a nuestra pregunta del día. Mucho tiene que ver con esto que nos contaba Marina. Vamos a ver las respuestas. ¿Qué le preguntábamos? Además del creciente reclamo social por la liberación de Milagro Sala, la ONU solicitó la excarcelación de la líder argentina, quien ya cumple 1000 días presa. ¿Por qué se niega el gobierno de Macri a escuchar la petición? Vamos a ver entonces la primera respuesta de Yair Sibel, argentino, por cierto. Porque Milagro es la representación de que otro país es posible, libre, justo, soberano e igualitario. Saludos, Rey, saludos, Yair. Otra más, la de Guillermo. El gobierno de Mauricio Macri rechaza la liberación de la señora diputada del Parlasur por su tosudez. La de Mauricio Macri explica, no respeta las leyes Macri, ignora a su pueblo Macri. Recordemos que la Corte Suprema Argentina, máximo órgano judicial, ordenó por escrito prisión domiciliaria para Sala. Vamos a la otra. La de Marley, la realidad dice que los gobiernos neoliberales piensan sobre la ONU, ellos atropellan y pisotean a los que estén en desacuerdo con sus políticas bestiales. La ignorancia del pueblo paga caro por votar por estos personajes. Vamos a otra. Tesuna, simple odio de clases por ser mujer indígena, por ayudar a muchos a tener una vida digna. Una respuesta más, la de Ángel. Son inhumanos, rompe todos los tratados sobre derechos humanos apoyados por el gobierno estadounidense. Por eso se creen invencibles. Se creen, dice él. Ahí tenemos la respuesta de Jorge Antonio. Se niega porque el corrupto gobernador de Jujuy es su socio político y Milagro Sala es la dirigente social más fuerte de esa provincia que denunció todos los negocios sucios del gobierno y es una fuerte competencia en las elecciones de 2019. Avanzamos y a Otl, Macri prefiere balbucear mentiras sobre lo que él cree que pasa en Venezuela. Así distrae a sus graves problemas económicos y sociales. Evade impuestos, pone la plata en paraísos fiscales, está vinculado a gobiernos forajidos como el de la entidad criminal Israel. Vaya sucio. Muchísimas gracias a Yaotul y el resto de las personas que se han comunicado con nosotros para darnos su opinión respecto a este particular. Vamos a dejarlo entonces con el video web del día. Producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el titulado Influencers asesinadas. Mujeres que por empoderarse en las redes sociales y ser activistas en el medio, corren el peligro de ser asesinadas. Por ejemplo, en Irak. Con este video finaliza nuestra emisión de hoy. مسيرة توجه المجتمع العراقي للمدنية أقول المدنية لأن نشاط هؤلاء الأربعة هو نشاط مدني بامتياز، نشاط إنساني بامتياز ونشاط مجتمعي بامتياز. لهذا المطلوب اليوم هو قطع هذا النقلة في الانتقال من التطرف، الانتقال من يعني شو تسميها الانغلاق المجتمعي.